Ok, les pregunto, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí. Sí, profe. Por favor, chicos, les voy a pedir mucho respeto. Para la clase del día de hoy no tenemos mucho tiempo. Les voy a pedir de favor que cierren su micrófono, a menos que me quieran indicar algo, lo encendemos. De lo contrario, pues debe permanecer apagado para que tengamos una mejor comunicación y no tengamos problema alguno. Entonces, por favor, quien esté ahí de gracioso con su música, que la apague, por favor. Bien, vamos a comenzar el día encomendándonos a Dios por un día más de vida, por escucharnos nuevamente. Yo sé que no es lo mismo tomar la clase de esta manera a que estemos presencial, ¿sí? De manera presencial. Entonces, yo les quiero pedir y confío en ustedes que van a hacer lo posible también por tratar de entender todo esto. Es complicado para ustedes y para mí, pero bueno, no dejemos que eso nos detenga. Vamos a dar todo de nuestra parte para que podamos obtener buenos resultados. ¿Sí, por favor? Entonces, chicos, les pido una cosa más. Sus trabajos, si los pueden hacer hoy mismo, envíenlos, por favor, no se esperen hasta la fecha límite de entrega. ¿Vale? Bien, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, vamos a continuar con esta clase. ¿Sí? Bien, hemos venido hablando siempre de lo que es las etapas evolutivas del ser humano, ¿sí? Hemos hablado de algunas ciencias que también hablan sobre el cambio del pensamiento, el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver aquí otra situación que no es la excepción, ¿sí? O otro tema más bien que no es la excepción. Se llama el positivismo, ¿sí? Ahí tienen ustedes el aprendizaje esperado, el AE, y dice que categoriza a las ciencias a partir de su objeto de estudio, valorando la importancia de las mismas en la construcción del conocimiento social, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Aquí nos está nuevamente mencionando esa parte, ¿sí? Del que nosotros vamos, o la sociedad más bien ha ido categorizando algunas ciencias, ¿sí? Entonces vamos a ver que en ese sentido es muy cierto, ¿sí? Que el ser humano ha ido catalogando pues, las ciencias a su forma de ver las cosas, a su forma de pensar. Ok, dice, hay una versión muy importante dentro de todo esto, sí, que nos dice que es, aquí lo maneja como la escuela positivista, ¿sí? O el positivismo. O sea, ¿esto qué es? Aquí nos menciona, sí, porque esto no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en una época moderna. Esto es algo filosófico y que pues tiene sus orígenes desde Grecia, Roma, la antigua Grecia, la antigua Roma. Entonces pues vamos a ver que pues no es
no es la excepción, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí nos habla de esta corriente filosófica, de este movimiento, de este pensamiento, ¿sí? Entonces nos dice, la escuela positivista o positivismo es un movimiento filosófico que se desarrolló durante el siglo XIX y siglo XX. Según los positivistas o filósofos, el único conocimiento válido es que proviene de la observación y la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que viene de la observación y la experiencia. Pues son situaciones muy fáciles de entender, pero a la vez muy complejas, ¿sí? Anteriormente, las filosofías eran como la parte científica antigua, ¿sí? La parte científica antigua. ¿Por qué? Porque ellos revolucionaron de alguna manera el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque empezaron a cuestionarse el porqué de algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de Grecia, de Roma, pues vamos a remontarnos a esa época. Ustedes imagínense cómo es esa época de Grecia y Roma, en donde pues no había una herramienta para el estudio de algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué caracterizó a estos filósofos? Pues que empezaron a cuestionar el por qué, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de mitologías, tenemos que en Grecia, en Roma, cuando pasaba algún fenómeno natural muy fuerte, la gente creía que era como que el castigo de los dioses hacia la humanidad, ¿sí? Entonces, pues los filósofos empiezan a cuestionar si de verdad es eso, ¿vale? Si realmente existe alguien supremo que hace que las cosas sucedan, ¿no? Entonces empiezan a cuestionarse y empiezan a explicar el porqué de las cosas naturales, ¿no? Y dice, por este motivo criticaban y excluían cualquier tipo de especulación y superstición. ¿Qué es lo que les acabo de comentar? ¿No? Las suposiciones de un ser supremo, de un ser que creaba todo. Bien, continuamos. El positivismo nació a mediados del siglo XIX y se considera que el padre del movimiento fue el filósofo francés Augusto Comte. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado acerca de este gran filósofo, al igual que muchos otros, pero que ya nació, digamos, en un tiempo más, un poco más moderno, por decirlo así, en algunas situaciones filosóficas, puesto que esto fue modificándose a través del tiempo, ¿sí? Vamos a ver que pues la ciencia surgió como tal de la filosofía, ¿no? Entonces llega un momento en el que se separan, ¿sí? La filosofía y la ciencia y hay características de cada una de ellas, ¿sí? No es que nada más decidieran separarse ya, ¿no? Y únicamente algo que los distingue es que la ciencia buscaba comprobar, ¿sí? Cosa que pues en la filosofía no se hacía, ¿sí? Nos decía, sin embargo, sus ideas fueron aceptadas y complementadas por otros filósofos hasta la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Las ideas que tenía Augusto Comte, ¿sí? Fueron apoyadas. No era algo tan fácil, sencillo, porque hay filósofos que pues también fueron en algún momento como que odiados, por decirlo así, por algunas formas de pensamiento distinto, ¿no? Las explicaciones que le daban algunos sucesos o fenómenos
que sucedían. Entonces, vamos a ver que aquí tuvo una respuesta positiva y que de alguna manera pues viene a revolucionar nuevamente el pensamiento humano, ¿sí? Estas corrientes filosóficas es lo que buscaban, ¿sí? Cambiar la forma de pensamiento o la forma de ver la realidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok, seguimos. Bien. Tenemos aquí algunos principios del positivismo, ¿sí? Eh, nos dice lo siguiente: según el pensamiento positivista, el conocimiento solo puede obtenerse a través de los datos positivos, es decir, aquellos que provienen de la observación de los fenómenos naturales y sociales. Entonces, aquí viene esa parte donde, bueno, ya algunos filósofos anteriormente, como Tales de Mileto, también ha comentado esa parte, ¿sí? De buscar una explicación lógica de los fenómenos que ocurren, ¿sí? Entonces, aquí, con este personaje, vamos a ver que no es la excepción, ¿sí? Sino que también él, mediante la observación, dice que pues, uno puede darse cuenta de muchas situaciones, ¿sí? Podemos darnos cuenta de los fenómenos naturales y sociales, ¿sí? Es lo que él nos quiere dar a conocer mediante todo esto. Eh, para orientar dichas observaciones, los positivistas plantearon estos 5 principios. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos principios o normas que ellos establecieron como para poner en práctica esta corriente filosófica. Nos dice: la lógica de la investigación debe ser igual para todas las ciencias, no importa si se ocupa de estudiar la naturaleza o el comportamiento humano. ¿Sí? Es lo que yo les estaba diciendo, o sea, no solamente, o sea, si nosotros vemos Conte es más de tiempo más actuales, y si nosotros nos vamos a buscar a Tales de Mileto, que también es un filósofo griego, vamos a ver que él también nos dice que tiene que encontrar un sentido lógico a los fenómenos que están sucediendo en el entorno, ¿sí? Bien, nos dice: el objeto de la ciencia es observar para poder aplicar y predecir los fenómenos naturales y sociales. Ok, bien, esta parte sí es muy importante, ¿sí? Dentro del positivismo, puesto que Tales de Mileto, ¿por qué les menciona Tales de Mileto? Porque él es uno de los filósofos, les vuelvo a repetir, que puso en práctica mucho esto. Quizás Comte haya retomado parte de él, y parte de la filosofía de Tales de Mileto, y llevarlo un poquito más a la práctica, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, un ejemplo es que Tales de Mileto era tan observador y la gente estaba tan asombrada porque él podía predecir en algunos momentos ciertos tipos de fenómenos naturales que iban a ocurrir. Entonces la gente se asombraba porque él no utilizaba ninguna herramienta para hacerlo más que la observación. Sí, ok, seguimos con la siguiente. Nos dice: la investigación debe ser observable a través de los sentidos humanos y solo debe valerse de la lógica para interpretar los hechos observados. Ok, en algún momento también
hay muchos filósofos, no recuerdo en este momento el nombre de este filósofo, pero también nos menciona dentro de su filosofía que a veces los sentidos nos engañan, ¿sí? Entonces debemos de ser debemos de ser muy atentos a lo que estamos observando, ¿no? Eh, la ciencia no es lo mismo que el sentido común y los científicos deben evitar cualquier interpretación sobre los datos que han recolectado, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí hay un paréntesis, ¿no? Donde nos dice la ciencia no es lo mismo que el sentido común, ¿sí? Por lo tanto, nos dice que debe evitar cualquier interpretación sobre los datos que han recolectado, ¿sí? O sea que nos quiere decir que a veces mm, mm, a veces no solo el observar basta, ¿sí? A veces se tiene que recurrir a otro tipo de método para poder comprobar la veracidad de algún fenómeno natural. Dice, la ciencia debe producir conocimientos y debe ser lo más objetiva y libre de valores posibles. Por lo tanto, no debe interferir en ella la política, la moral o los valores culturales. Esta parte es muy fundamental dentro del positivismo. O sea, no mezclar una cosa con otra. Únicamente enfocarse a lo que se quiere llegar, a lo que se quiere realmente estudiar o observar para llegar a un resultado que sea de alguna manera, como nos dice la corriente, positivo, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, para orientar dichas observaciones, los positivistas... Ah, perdón, esta ya la pusimos. Eh, Aquí viene otra característica muy particular de evolución histórica del positivismo. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo es este movimiento, cómo es su evolución a través del tiempo, ¿sí? Y nos dice, es posible encontrar ideas positivistas inclusive entre los filósofos antiguos. Yo les acabo de mencionar a uno que es Tales de Mileto, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar y más o menos también habla de ideas positivistas. También Parménides es otro, allá me acordé del nombre, es Parménides, el que dice que los sentidos se llegan a equivocar en algún momento, entonces debemos de ser, en una cuestión de estudio debemos de ser muy observadores, pero sin embargo también debemos utilizar en ocasiones pues la lógica, ¿no? Eh, Vamos a ver que pensadores, aquí nos menciona uno que es Protágoras, Sextum Empiricus, y nos dice que ellos mostraban ya una inclinación hacia pensamientos que en la modernidad serían clasificados como positivistas, ¿sí? Sin embargo, los verdaderos inspiradores del positivismo se ubicaron en el siglo XVIII. Esto se debe a la influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración francesa y del empirismo británico eh, en los pensadores de la época, ¿sí? Aquí nos habla de otra época de la historia que es la Ilustración. Ustedes ya investigaron en algún momento esa parte y es un fragmento de la historia o una parte de la historia de la humanidad en donde pues la Ilustración implica un cambio de pensamiento muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente vivía todavía muy apegada a las cuestiones religiosas o eclesiásticas, creían mucho en sus ideologías, por lo tanto, pues no los dejaban ver más allá, ¿sí?
Incluso vamos a ver que en algún momento de la historia también algunos científicos pues fueron juzgados o llevados ante un tribunal para ser juzgados por las cuestiones o por las investigaciones que habían hecho durante algún tiempo, ¿no? Un ejemplo de ello es Galileo Galilei, quien realmente pues eh, hizo algunos descubrimientos, ¿sí? Y por publicarlo, por decirlo, pues fue juzgado, ¿sí? Claramente, pues él escribe una carta en donde pues dice que se defendió a través de la razón, ¿sí? En filosofía vamos a ver que hay un término muy utilizado, que es el logos, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra, el logos? No es otra cosa más que la razón, ¿sí? Entonces es lo que estos positivistas y muchos filósofos hacían, utilizar la razón o hacer las cosas racionalmente, ¿sí? Para buscarles una explicación, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Chicas. No, profe. Ok. Dice, Augusto Comte, padre del positivismo, afirmaba que existían tres fases dentro del desarrollo intelectual de cualquier persona. Según él, cada persona desarrolla su pensamiento a través Profe, sigue explicando. Profe, ¿qué pasó? Se fue el audio. Profe, no se escucha. Profe, no se le entiende nada. analizamos eso. Profe, no, profe, no se le entiende. Sí está preguntando, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Apenas se le capta.
chicos, ya me escuchan. No, profe, Bueno, no se le chicos. entiende. No, profe. ¿Ya me escuchan? Ah, ya. Ya. Ah, ok. Es la internet, se fue por un momento. Ah, Ok. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. Ya. Se escucha muy feo. Se escucha bastante distorsionado el audio. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, Pero ¿Ya? con mucho. pero con eco. Aunque eso no es tanto problema. ¿Ya no se escucha el eco? Sí, se sigue escuchando. ¿Ya no? ¿Ya no, Ya verdad? no. Ok. Bien. ¿Sí se ve lo que les estoy mostrando en la pantalla? Se trabó la pantalla. Ya, come tu taco. Dios, no puedo esperar. Selena. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, profe. ¿Ya se puede ver la diapositiva? Ya. Ok. Bien. Vamos a continuar. Disculpen, sabemos que pues puede suceder esto en cualquier momento, entonces pues hoy nos tocó, pero pues bueno, vamos a tratar
resolverlo. Bien, el positivismo social es otra característica, ¿sí? Hay muchos estilos y tipos de positivismo, ¿sí? Ya vimos alguno, es que habla del pasado, de cómo surgió esta corriente filosófica. Tenemos en este momento lo que es el positivismo social, y aquí nos dice que, bueno, algunos pensamientos han cambiado a través del paso de la historia, ¿sí? ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Pues que nosotros vamos a recordar la clase anterior, que es el evolucionismo, porque pues dentro de esa evolución viene el cambio de pensamiento, ¿sí? Entonces, con ese cambio de pensamiento que se da durante varias etapas de la historia, pues viene a repercutir en la forma de pensar de cada etapa evolutiva del ser humano. Dice que para este positivismo social se encuentran las siguientes 3 etapas. Una de ellas, la teológica, que tiene que ver con la religión, ¿sí? La metafísica, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones inexplicables en ocasiones, y la positivista, ¿sí? Que es lo que estamos analizando en este momento, o sea, ver el lado positivo de las cosas, ¿sí? Más que ver el lado positivo de las cosas, es buscarle una explicación lógica, ¿no? Bien, vamos con la primera etapa. Ok. Nos dice la primera etapa. La etapa teológica consistía en la explicación de todos los fenómenos naturales como resultados del poder de un Dios, ¿sí? Lo que les comentaba al principio, ¿sí? Muchas civilizaciones antiguas formaron sus grandes imperios, formaron sus grandes civilizaciones, ¿sí? Por seguir una serie de normas que les fueron marcadas por una deidad, ¿sí? De hecho, actualmente pues lo seguimos haciendo, ¿no? Viéndolo desde un punto actual, pues nosotros como católicos pues vivimos de acuerdo a las normas que nos marca pues nuestra religión, que bueno, no las aplicamos como tal, pero en ocasiones, ¿no? Porque no vamos a decir que todos aplicamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Son las reglas que nos marcan actualmente nuestra religión, ¿no? Pero anteriormente, pues todo eso era lo que regía la vida de algunas sociedades. Una de las principales críticas de Conte a esta etapa consistía en que todos los dioses habían sido creados por el hombre, y esto era evidente en los rasgos humanos de los dioses. Va, a ver, su tercer. Ay, qué. Oye, Diego, ¿Cómo ¿me te Chicos, les voy a pedir, por favor, apaguen este micrófono. Está con Diego en su clase. Ven, pásame la pa. Chicos, apáguenme. ¿Dónde? Quiero hablar con él. ¿Cuándo ¿Quieres nos vamos a hablar? juntar? ¿A dónde? Saca yo mi licencia y ya voy por él. ¿Dónde? Vamos. ¿Cómo no? Ya me bañé. No es cierto, no se bañó. ¿Eh? Ay, ya. Ya cállate porque no se oye. Ya. ¿Dónde? Come, marico. Sí, sí, te escucho.
Bien. Ya te lo ya comí. ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Ah, ya. Daniel. Diego, apaga tu micrófono, No, tu nombre, ese no. Eso te lo calmo. No, está mal. por favor. No, está con tu chismosita. Tú, desde la cruz. No, quiero. Paulina te preguntó qué quisiera su hermano, ¿verdad? No, ya le dijo. No les pueden mirar. No quiero que le digas nada. Nada, nada. Porque los acusaron y los Chiquis. Diego. Diego, Diego. Sí, por favor. Que sea la primera Ponte El de fuera, la que la sabe. ya. Despersonalizada. Esto quiere decir que asume que los fenómenos naturales, y aquí nos dice que él dedicaba esta etapa porque no buscaba verdaderas explicaciones, sino no buscaba algo que tuviera una explicación racional o lógica. Y finalmente, la positivista consiste en indicar los fenómenos y en el otra vez la observación de tales y controlares únicamente daría la ciencia observada su funcionamiento. Lo que habíamos mencionado anteriormente. A la ¿sí? La humanidad alcanzaría su madurez cuando las observaciones científicas fueran aceptadas como verdaderos verdades absolutas. Ya es algo más moderno, ya de algunas ciencias, ¿sí? Ya habla de como tal las ciencias, ¿no? O sea, algo que en la filosofía griega pues, no tanto, ¿sí? Y que efectivamente hasta el día de hoy, si nosotros buscamos qué es lo que busca una comunidad, pues, busca explicar, ¿sí? algún fenómeno social, ¿sí?
el nombre de la obra más importante de filosofía positiva viene de esta etapa planteada como ideal, y es de esta obra de donde proviene el nombre del movimiento filosófico. Profe, Sí, el audio está vamos a muy ver que mal. aquí El audio se escucha muy distorsionado. El audio se escucha muy distorsionado. Es el o sea, yo voy a hacer una clase para que si no escuchan bien, no entienden el video. Aquí vemos otra parte del positivismo, que es la ciudad del positivismo, de donde surgió el positivismo alemán que se desarrolló. Los representantes de esta fueron Ernst Mach y Richard Wagner, considerados como los creadores del positivismo. Y vamos a ver que este positivismo influyó en diferentes etapas de la historia. ¿Sí? Vemos que en la mitología, en la época griega, perdón, en la mitología de los filósofos. Después vemos una parte en la época medieval, podríamos decir, y pues vemos más en la cultura contemporánea por razones de este movimiento positivista. Según Mach, la teoría de los conceptos teóricos no eran la realidad, sino solamente un instrumento que permitía entenderla. ¿Sí? Y estos positivistas más actualizados le dan otro punto de vista. ¿Sí? Aquí nos dice que los conceptos teóricos no eran la realidad, sino solamente instrumentos. ¿Sí? Para los positivistas críticos, la teoría era solo una forma de entender una realidad para poder interpretar otro conjunto de datos observables que buscaba la explicación lógica ya un poquito más completa, ¿sí? Una explicación que fuera demostrable y observable. Según ella, podía amplificarse mientras que la realidad era un terreno estable. Por lo tanto, el positivismo se negaba a determinar una teoría verdadera. Sin embargo, la sociedad necesita los recursos útiles para su proceso de observación. O sea, todo esto se remonta a una misma conclusión, que es el uso de la observación, ¿sí? Para la explicación a los fenómenos que ocurren en el entorno de cualquier naturaleza. ¿Sí? Puede ser de algo natural, ¿sí? De la misma naturaleza, o puede ser de un acontecimiento social. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, lo último no lo entendimos muy bien. Profe, no se entendió la última explicación. Ok. Nos dice que las teorías con respecto al positivismo pueden ser modificadas, ¿sí?
al paso del tiempo, ¿sí? Esas teorías pueden ser modificadas o cambiadas, ¿sí? De acuerdo al objeto de estudio que se está llevando o que se va a llevar. Nos dice que a partir de estas observaciones modificables podrían ser útiles para un proceso de observación, ¿sí? Si nosotros nos vamos a alguna ciencia a analizarla, vamos a ver que muchas tienen como punto de partida la observación de los fenómenos que se van a estudiar. ¿Sí me entendieron, chicos? No, se escucha muy distorsionado el audio. Ok, bueno, espero que en el video logre escuchar bien el audio. Ya nos pasamos unos minutos de la clase. Les explico la actividad, ¿sí? Van a investigar qué tiene que ver Marx con el materialismo, ¿sí? Y Augusto Comte con el positivismo, ¿sí? No únicamente se quede razón de copiar y pegar, ¿sí? Quiero que me hagan énfasis en sus opciones y si en algún momento de la historia se utilizaron algunas ideas filosóficas de Marx o de Augusto Comte. Profe, Si gustan, se las dejo un minuto para que ¿sí? Profe, no se le entiende porque el audio está distorsionado. ¿Podría dejar la tarea en el chat? ajá, mejor. Porque no, en serio no se entiende, mejor comuníquese por el chat. Se escucha muy distorsionado. Gracias. Pues no sé bien, vamos a ver. Y decimos todos los beneficios recibidos a que se reina los cielos. Amén.